Hola, buenos días. Muchas gracias a quienes nos acompañan hoy en este conversatorio que ha organizado la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales y que tiene como tema este interesante libro, La vida con otro nombre, el Partido Socialista en la clandestinidad, 1973-1979, de Cristian Pérez. Esta obra para nosotros es tremendamente valiosa, no solo por el enfoque que siempre tiene bien peculiar Cristian Pérez, sino por la riqueza que tiene su trabajo investigativo, en el que a través de testimonios, documentos y una variedad material de archivo, Cristian recoge la historia de numerosos militantes del Partido Socialista tras el golpe militar de Pinochet. Aquí está la historia de altos dirigentes que conducían un partido en las más difíciles circunstancias en las que fueron brutalmente diezmados por la dictadura. Luchadores y luchadoras que entregaron su vida por las ideas en las que ellas y ellos creían. Sin duda, nuevamente, Cristian, queremos felicitarte por esta contribución con tu obra a enriquecer la memoria histórica de Chile, tal cual como lo hiciste con tu libro anterior, Viaje a las Estepas, 100 jóvenes chilenos varados en la Unión Soviética tras el golpe, un libro que ya ha tenido como 3 ediciones y se ha convertido en una especie de bestseller en estos libros históricos. Así que muchas gracias. Ambos libros de Cristian ya se suman a los más de 30 libros que publicamos junto con la Escuela de Periodismo y Catalonia en la línea de investigación y bibliografía, un aporte a la bibliografía histórica de Chile. Bueno, para conversar, muchas gracias a quienes están presentes, obviamente que está su autor, Cristian Pérez, y también contamos con una de las muchas protagonistas, en realidad, que nutren estas historias que están narradas acá. Ella es la enfermera Celsa Parrau. Muchas gracias, Celsa. Celsa es compañera del abogado laboralista Arnoldo Camus, quien fue miembro de la Comisión Política Socialista y asesor del presidente Salvador Allende. Camus fue asesinado a tiros por agentes del Estado en septiembre de 1973. Además, nos acompaña el destacado historiador académico de la Universidad de Santiago, Rolando Álvarez. Rolando es especialista en historia contemporánea de Chile y en particular estudioso de la izquierda, el comunismo, la unidad popular, la dictadura de Pinochet, la transición a la democracia. Muchas gracias a ambos y a Cristian por estar acá. Y bueno, la idea sería conversar en torno a este libro. Vamos a partir por Rolando. Rolando, cuéntame qué desprendes de la lectura, cuáles son las cosas que quieres resaltar y empecemos la conversación. Gracias, Verónica. Bueno, saludar primero a Celsa, la compañera. Para mí es un honor compartir con ella este coloquio. Y también saludar a Cristian, que también le agradezco mucho haberme dado la ocasión de poder leer este libro y compartir algunas impresiones que me dejó. Lo primero que diría, Verónica, es que es un libro entretenido, ¿no? Entretenido, bien escrito, y que es un relato en el cual uno se va metiendo con los personajes, con la historia de cada uno de ellos, que es un relato coral. No hay un solo protagonista. El protagonista es el Partido Socialista, ¿no? Es un artista arista. Y yo diría que eso es como el primer dato de la causa. Es un libro que es recomendable leer para cualquier persona que le interese la historia reciente de nuestro país, lo que pasó en la época de la dictadura, y se deja leer con mucha facilidad. Y eso me parece que es algo que es parte del estilo y del sello de los trabajos de Cristian, y que en este trabajo creo que alcanza una dimensión superlativa, ¿no? Muy destacable. En segundo lugar, como uno es especialista en la cosa de la historia, ¿no?, de la investigación, a mí me impactó mucho, en términos muy positivos, el tremendo trabajo de investigación que hay detrás de este trabajo. Hay una vida dedicada a esta investigación, porque hay entrevistas que fueron realizadas a principios de la década de los 90 por personas ciertamente que ya fallecidas, como Adonis Sepúlveda, ¿no?, entre los que me recuerdo más notablemente. Entonces, si mal no conté la entrevista, yo logré contar 63 entrevistas para este trabajo, ¿no? Lo cual, quienes hacemos historia oral, sabemos que es muchísimo trabajo, muchas horas y gran dedicación. Entonces, es un trabajo muy serio, con mucha información de primera mano de un investigador que
se nota que este tema lo maduró durante décadas, literalmente, ¿no? Pensando en las primeras entrevistas que hizo a principios de los 90. Después, en tercer lugar, el libro se articula en tres grandes partes. Primero, nos cuenta una pequeña introducción acerca del Congreso de 1971 del Partido Socialista, donde Cristian nos dice que ahí, en ese Congreso muy famoso, el Partido Socialista preparó un poco cuál fue su estructura para enfrentar la clandestinidad. Luego hay una segunda parte que ocupa buena parte del libro, que es cómo los militantes vivieron la derrota y la muerte durante el 11 de septiembre. Entonces, es como la historia de un día, ¿no? Es la historia de un día narrado por múltiples voces y múltiples experiencias de hombres, mujeres, jóvenes, mayores, etcétera, que enfrentaron, digamos, ese fatídico día para la historia del Partido Socialista. Y la tercera y última parte es cómo funcionó en la clandestinidad del Partido Socialista, cuáles fueron sus logros, sus luces, sus sombras, su vida, las acciones, las vidas cotidianas, y ahí también, ¿no? Muy ricamente matizado, con muchas historias, con reconstrucciones, con relatos de distintos actores, muchos de ellos vinculados a las dirigencias del Partido Socialista y otros también que fueron militantes de base. Entonces, si alguien quiere conocer bien qué fue lo que pasó en esta primera etapa del Partido Socialista hasta su división en el año 79, este es un libro que es imprescindible de leer. Tengo varias ideas que me gustaría comentar, pero como la idea de esto que sea una conversa, no quiero monopolizar la palabra, sino que solo agregar, entre las cosas que me gustaría mencionar, es que esta historia tiene, como toda la historia de este periodo, aspectos que son tremendamente trágicos, ¿no? Porque está marcado por el asesinato, el crimen, la tortura, la violación sistemática de los derechos humanos de la militancia socialista. Cristian nos habla de más de centenares de caídos, ¿no? Como asesinados. También tiene esa historia heroica, ¿no? De quienes se atrevieron a romper, digamos, el miedo y lograr quebrar, digamos, la sombra y la oscuridad, tratar de seguir hacer funcionar el partido. Pero tiene un episodio que seguramente se puede leer en el libro casi como una historia como policial, que es el episodio de la infiltración de la dirección del Partido Socialista, ¿no? Que es una de las historias más dolorosas seguramente para la historia de este partido, porque el fenómeno, digamos, no solo en la muerte, sino que es que uno de sus integrantes se pase al otro lado. No solamente se pasa al otro lado, sino que también se convierte en un agente del otro lado. Entonces, creo que esa es una de las partes, me pareció a mí, más llamativas del texto y que sin duda lo hacen, creo que entrega información nueva. El tratamiento del tema, que es un tema de por sí muy delicado, ¿no? Porque comprometido vidas humanas, creo que el tratamiento que ofrece Cristian, dando su opinión, explicando y contextualizando y planteando hipótesis acerca de cómo fue el caso de Jaime López, ¿no? Que es el militante que todo indica que se convirtió en agente de la DINA, Cristian lo trata muy bien. Yo en esta primera vuelta me quedaría hasta por ahí, como para poder dar la palabra a Celsa y a Cristian. Tengo otras impresiones también, pero como te decía Verónica, no quiero monopolizar mucho la palabra. Muchas gracias Rolando. Vamos con Celsa, y de ahí ya vamos preguntando y enriqueciendo como la conversación, ahondando en ciertos temas, algunos puntos, estos hitos, y claro, realmente la cantidad de historias que hay aquí que cuenta Cristian Verónica, son todas. Dime. tenía una pregunta para cuando intervenga Cristian. Una cosa que me llamó mucho la atención es la decisión que tomó el Partido Socialista, a lo mejor Celsa también sabe de eso, es la decisión de por qué la dirección del Partido Socialista decidió disolver a la Juventud Socialista y absorberla, digamos, dentro del partido. Porque uno conoce un poco, yo he estudiado la clandestinidad del Partido Comunista y el Partido Comunista optó por mantener su juventud y el partido funcionando de manera paralela. Entonces eso es algo, yo no sabía y no había caído en cuenta de eso, y fue una de las cosas que me llamó la atención del texto. Lo tenía anotado como una de las preguntas. Perfecto, la vamos a dejar ahí, vamos a darle la palabra a Celsa y para que recojan también esa pregunta de Rolando, que es muy interesante.
Bueno, Celsa, muchas gracias. Bu- Dejo, te dejo la bu- palabra. Buenas tardes, gusto de estar con ustedes. Mira, lo que yo entiendo y es lo que siempre supe es que la Juventud Socialista no se disuelve, sino que se suma a la dirección clandestina del Partido Socialista, que estaba muy debilitada, dada la muerte de varios compañeros o el exilio de varios. Así que es una, no se disuelve realmente, sino que se incorpora a la dirección clandestina. Y bueno, Carlos Lorca ahí, que era el dirigente máximo de la juventud, creo que es uno de los que toma la decisión y fue muy importante, te digo, porque empezó a funcionar el partido como uno solo y con compañeros muy, muy valiosos y muy claro que estaban decididos a pasar a lo que pasara, a quedarse en el país. Así que yo creo que no hubo disolución de la Juventud Socialista. Esa fue la decisión que ellos tomaron de sumarse. ¿Mm? No sé si queda clara o alguien tiene alguna interpretación diferente, pero esa es la que yo conozco. Oye, tal vez debería intentar responder yo ahora, ¿no? ¿Mm? Sí, sí. Bueno, primero darles gracias a la universidad, a la facultad por organizar este conversatorio y agradecer a Catalonia Editores, en nombre de la Verónica Vergara, que haya tenido la disposición de participar, a la Celcita Parró, compañera de tantos años y protagonista de estas luchas, de también estar aquí. Y aunque ella siempre con su bajo perfil va a decir que no, pero, pero eso no es verdad. Y a Rolando Álvarez, para nosotros el Rolito, ¿no? Porque estudiamos juntos, que nos conocemos ya hace 1000 años, cuando yo tenía el pelo largo y no tenía canas, y él, bueno, él siempre ha tenido el pelo así, no ha cambiado mucho. Pero creo que no usaba lentes y yo tampoco en aquella época. Bueno. Entonces, agradecerles que estén a todas y todas en esta mañana, la mañana tan fría. Sí, a Rolando le llamó la atención con su ojo de buen historiador, de gran historiador de la izquierda chilena, esta idea de la juventud. Y claro, lo que pasa es que se va a formar un solo conglomerado entre los militantes del partido y la juventud. Y se constituye una dirección única. Y yo creo que las respuestas, el por qué se hace eso, porque el Partido Socialista siempre fue un partido de lotes, como bien lo sabe la Celcita, lo saben todos, lo sabe Rolando. Entonces lo que había que hacer para sobrevivir en esas circunstancias, cuando el partido estaba prácticamente destruido el día del golpe, después del golpe, era constituir una dirección única bajo criterios leninistas y que era la forma de sobrevivir, no era una cosa de que se quisiera, sino que era ese o nada, era eso o la destrucción total. Entonces había que conformar una dirección única y ahí habían dos cuestiones centrales, creo yo. Una primera, que era que en la juventud había un grupo de gente, es difícil decir cuántos, pero alrededor podrían ser 60, 70 personas, que tenían ciertos conocimientos porque habían estado en la Komsomol, habían estado en los años anteriores en la Unión Soviética, en escuela de Komsomol, que Carlos Lorca los había enviado para allá y habían tenido un curso donde habían aprendido en teoría política, pero también algunas nociones de cómo comportarse en la clandestinidad. Por lo tanto, era vital que ese contingente participara en una dirección única, en un comando único, en una estructura única. Y eso se unía a las personas que dentro del partido tenían también cierta preparación para la clandestinidad. Y por lo tanto, ellos toman esa decisión. eh, no, yo no puedo decir porque no, si la decisión la toma Carlos, la toman en conjunto, es muy difícil saberlo, pero lo cierto es que en algún instante se le anuncia a la militancia, digo, en los primeros días después del golpe, a la militancia de la juventud, que hay ahora una sola estructura y que todos van a trabajar juntos, formando núcleos y formando una única dirección en todo el país, en todos los lugares del país, digamos, porque no solo
se trataba de formar una dirección en Santiago, una dirección nacional, sino que había que unificar las direcciones regionales y locales y provinciales. Bueno, y yo creo que ahí está la explicación. Y termino con esto diciendo que yo creo que esa fue una de las más grandes decisiones, perdón, de las mejores decisiones que tomó la dirección en ese instante, que le permitió sobrevivir a la organización. Eso, no sé, para... Verónica, yo quería, otra cosa que es muy llamativa del libro de Cristian, y que es una de las partes que a mí más me gustó, y tomando en cuenta que estamos haciendo una actividad bajo el alero de una escuela de periodismo, es la parte dedicada al periódico Unidad y Lucha, que era el periódico clandestino que sacó el Partido Socialista en ese tiempo. Está muy bien relatado porque Cristian logró encontrar las teclas precisas, que son sus entrevistados, para poder narrar cómo se creó este diario, cómo se editó, la gente que cayó detenida, pero cómo logró darle continuidad a este medio no clandestino, que es algo que es muy tradicional en la historia de las izquierdas, no solo chilena, ¿no? Pensemos en el siglo XX, en tiempos de Recabarren, el gran fundador, digamos, de Prensa Obrera, ¿no? Más de 14 medios que creó, más destacado el Despertar de los Trabajadores, pero también es la tradición de la lucha clandestina de la izquierda en el siglo XX. Pensemos en el periódico que fundó Lenin, o fue parte de Lenin, en el siglo XX, el Iskra, ¿no? Que era justamente esta idea de organizarse en torno a un diario, ¿no? Y esto es muy propio de la izquierda, de la historia de la izquierda en el siglo XX. Y esta es una parte que es muy, muy rica del texto, y también parte también me dio la impresión a mí, Cristian, y eso te lo quería preguntar, bueno, como para comentarlo, y que también generó disputas, porque en una parte del texto hay personas que critican el contenido del diario, que era un diario muy encerrado en sí mismo, y como que la lucha faccional tampoco estuvo fuera de lo que fue la historia de ese medio, ¿no? Así, muy buena la pregunta, la acotación. Claro, tal como lo decías tú, el Unidad y Lucha se enmarca en la tradición de la izquierda desde el siglo XIX, de tener un medio que las organice, que apoye el trabajo. En este caso era de vital importancia porque como no, las estructuras estaban, el partido no había, la estructura nacional no había podido llegar a todos los lugares, entonces era vital donde había militantes sueltos o núcleos, que llegara el periódico era una gran cuestión, porque, sobre todo porque les hacía, yo creo que eso lo resalto mucho, le hacía pensar que habían otros, a esta idea de que yo soy socialista en Copiapó y hay otros socialistas en otros lugares. ¿Y cómo lo pruebo? Porque tenemos un diario. Y ese diario de vez en cuando llega y entrega noticias. Y eso era fundamental. Y también repartirlo en el exilio era fundamental para aglutinar a la enorme militancia que había en el exilio. Y claro, el diario no estaba exento de las polémicas, de la idiosincrasia de los militantes socialistas, que son muy cuestionadores. Entonces, hay una escena donde una persona que reproducía en el diario, ahí en la zona sur de Santiago, en un mimeógrafo, de lo que hablábamos al principio, ¿no? Hay un mimeógrafo de esos manuales a mano, con tinta, y entonces él decide que la portada no es adecuada y la cambia. Y entonces todos los diarios que salieron ahí, que no va a haber sido mucho, pero no sé, 50, 100, salen con una portada distinta. Porque a él no le parece que el lenguaje de la portada era el adecuado para el partido, que no era la línea política que debía tener en el momento. Y lo más curioso de todo, y yo creo que es la anécdota, ¿no? Porque cuando llega su jefe, un miembro del Comité Central, Silvio Espinosa, o el negro Elías ahí en la clandestinidad, un compañero de origen obrero, de padre ferroviario, le dice dos cosas. Una primera es que lo va a castigar y una segunda es que lo felicita. Es decir, lo castiga por haber cambiado la portada, porque eso no lo podía hacer, y lo felicita
porque la dirección consideró que la portada anterior no pertenecía, digamos, que la que había hecho él era la que tenía sentido. Y entonces, claro, era un diario que organizaba, que entregaba ciertos lineamientos, pero sobre todo que hacía ver que habían otros y otras. Y eso era lo fundamental. Y no estuvo exento de las polémicas internas, de las discusiones. El Partido Socialista, aún en la clandestinidad, tuvo diferencias grandes. Habían otros grupos fuera, incluso dentro de los grupos, de este grupo que era el mayoritario, también habían diferencias. Fueron tan notorias que se dividió, se terminó dividiendo el año 79. Entonces, sí, con esto termino. Yo creo que la unidad de lucha fue fundamental para la sobrevivencia. El solo hecho de que existiera, de que los militantes supieran que habían otros, eso fue fundamental, que no estaban solos. Eso les podría decir. Celsa, Sí, tú, yo después de quisiera, que, bueno, ¿sí? sí, No, pero quería hablar, pero después te tengo una pregunta, porque me gustaría saber cómo, después de esta lectura, ¿qué te pasa? ¿Qué te removió todo este libro, no? Porque el ver la historia, ¿qué pasa con alguien que fue parte ahí? Bueno, pero te doy la palabra porque queríamos escuchar también tu opinión en general. sí, yo quiero rescatar dos cosas. Por un lado, te digo, era la importancia de unidad y lucha cuando llegaba afuera, al exilio. A mí me tocó estar en Berlín, por lo tanto llegaba la unidad y lucha y la reproducción de unidad y lucha para nosotros era pero vital y prioritario. Sacarlo rápidamente para repartirlo alrededor de los compañeros que estaban cerca a nosotros en Europa. Y así que era muy, muy importante. Y era un trabajo, te digo, sin límite de tiempo. A veces nos amanecíamos tratando de compaginar, despachar, entregar la unidad y lucha que llegaba de Chile. Como dice Cristian, es cierto que había puntos de discrepancia y discusiones, pero también era importante que llegara algo del interior y poderlo repartir. Así que ese trabajo fue, yo creo, muy importante de sentirse que el partido seguía existiendo y que el partido seguía entregando lineamientos, aunque fueran discutibles, pero no importa, se entregaban lineamientos. Y junto a eso yo quiero destacar, digo, que en marzo del 74 también los compañeros de la dirección clandestina sacan el documento de marzo. Y también ese fue otro documento que se discutió mucho y fue muy importante sentir de que tenía toda una proyección. No era solamente la entrega de la información del momento, sino que tenía toda una discusión de cómo enfrentar la dictadura y cómo podía ser la salida de la dictadura. Así que creo que son esos dos elementos muy, muy importantes en cuanto a publicaciones y dedicación, digamos, de poder entregar información seria, muy discutida, muy analizada hacia la militancia en general, no solamente al interior, sino que también hacia la militancia que estaba afuera. Yo con eso creo que le entrego por lo menos mi visión, cómo nosotros trabajamos esa parte de difusión, que era muy importante. Celsa, ¿y qué te ha pasado con la lectura del libro? Bueno, con la lectura del libro, te digo, pasa de que encuentro que fue, como dicen los compañeros, ha sido un trabajo muy, muy profundo de Cristian. Yo he estado viendo la cantidad de entrevistas que hizo, es impresionante, y además es rico saber de que él pudo rescatar información que muchos no conocíamos. Así que eh, además es muy emocionante ver, te digo, y ir conociendo sí, a muchos compañeros que sí uno los conoció, que ya no están, y cuál fue su análisis en ese momento. Entonces ha tenido una parte muy emotiva para uno de rescatar a compañeros, pero además reconocer la profundidad de las entrevistas.
la profundidad de la información que logró, que uno no la tenía a veces tan intensa. Así que yo creo que es un libro que realmente es muy recomendable que sobre todo los jóvenes la pudieran leer y obtener, porque hay mucha información y muy rica, al margen de que también a uno le produce cierta desazón, digamos, el ver cómo estaban distintos grupos discrepando y peleándose internamente. Entonces, esa parte es un poco dolorosa, pero lo otro también es muy importante, te digo, reconocer que la gente seguía, por lo menos, entregándose a la lucha interna, entregándose sacar al país, digamos, con otros grupos, con otros partidos, salir de la dictadura, que fue muy cruel, que fue muy dura y que realmente, como lo dice Cristian, diezmó al partido y creo que en eso fueron muy selectivos, que realmente sacaron de, de la vida, digamos, del partido a gente muy valiosa, con ideas muy claras y muy entregadas. Bueno, Celsa, y claro, y yendo más como al tema del balance ahora, ¿no? Quería ver qué reflexiones sacas tú ahora que ha pasado la historia, ¿no? Que pasó esa ya, que se acabó la lucha y que fue tan intenso todo, ¿no? Es como reflexionar sobre las propias historias. Sí, a veces te digo, es un poco, a Doloroso. mí, Mm, a mí me complica mucho, te digo, porque yo soy hija de un fundador del Partido Socialista, de un tío materno que estuvo también en la fundación, de un compañero que fue eliminado después de la dictadura. La dictadura lo lo persiguió hasta que logró capturarlo y matarlo el 24 de septiembre del 73. Por lo tanto, yo siento que hoy día hay un partido socialista que no está a la altura realmente de el sacrificio y la impronta que tuvieron todos estos compañeros. Porque Arnoldo es uno, pero tenemos que pensar en muchos otros que también estuvieron ahí, en esta misma línea, y también fueron eliminados, detenidos, desaparecidos, asesinados. Y entonces es doloroso a veces ver que no estamos en la misma, como te dije, con la misma fuerza en la lucha, porque hoy día estamos medios mediatizados. Ahora, yo sigo siendo militante del Partido Socialista, no me voy a salir de ese partido, porque creo que eh, le debo precisamente a toda la trayectoria de muchos compañeros que se sacrificaron y que estuvieron ahí. Ahora, el sacrificio yo creo que también lo considero hasta por ahí, porque no fue sacrificio, fue una entrega consciente con sus ideales y con lo que ellos siempre tenían presente que debía ser el partido. Pero bueno, hoy día estamos un poco alejados de ese alineamiento, sobre todo cuando uno piensa lo que fue el Partido Socialista en la solidaridad latinoamericana con los procesos de liberación. Entonces duele mucho hoy día que la gente no sea capaz de tener una postura firme frente al imperialismo, como está atacando los procesos que pueden tener muchos errores, pero serán ellos los que tienen que corregirlos. No tenemos por qué nosotros, o desde afuera, entrar a pedir incluso invasión armada. Así que yo creo que hay muchas diferencias hoy día que duelen. Gracias, Elsa. Cristian, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando en este libro? Ay, qué pregunta, Verónica. No sé,
Porque hay Ay, demasiado material, mucho testimonio, o sea, la es que, metodología debe haber sido complicada ahí. sí, es que lo que a mí me interesa, y Rolando Mm, lo sabe, son las historias de vida. ya. Y yo creo que lo mejor que hago, si que hago algo bien, es la historia de vida. Entonces fui tomando personas a lo largo del tiempo, rescatando esas historias, que son hartas las que tengo, porque para este libro Rolando dice que son 63 que las contó, y me dejaron afuera muchas los editores, ¿ah? Porque era un libro mucho más largo y tenía muchas más historias, sobre todo de la resistencia, el día del golpe en provincia, en lugares recónditos, no sé, como ahí Altos de Vilches, por decir un nombre en tal. Entonces fui recopilando historias, historias de vida, porque lo que me interesaba era cómo en un lugar, el día 11 de septiembre, cómo en ese lugar, en La Moneda, está un presidente que es un médico de familia de clase alta, y al lado de él, custodiándolo o protegiéndolo, hay un chico de lo Calvo, de aquí, de los Andes, de campesino. Entonces, eso fue lo que me motivó para escribir este libro, específicamente, porque lo que quería hacer era poner estas vidas en ese lugar, colocarlas en el 11 de septiembre y reconstruir con ellos en lo que pudiera el periodo. Entonces, fue claro, si desde que empecé a hacerlo, en los años 90, de que empecé con la historia, hasta ahora ha pasado ya mucho tiempo. Pero en la confección del libro ya como proyecto, con el Centro de Investigación y Publicaciones, un par de años, tal vez un poquito más de 2 años. ¿Ah? Pero ya tenía la gran mayoría de las entrevistas ya las tenía hechas. Entonces, para este libro hice cosas puntuales, ¿no? Entrevistas más chicas para ver un determinado punto, pero en general no es poco tiempo, ¿ah? Así que si alguien se va a dedicar, de los que nos está escuchando, algún chico o chica, se va a dedicar a la historia, va a pasar harto tiempo en estas cosas. Se, se, Se gana mucho, pero se pierde también harto de la vida, diría yo, enfrascar Ujú. documentos, libros, historias. Y las fuentes documentales estaban acá, tuviste que recurrir afuera, todo esto. En muchos lugares del mundo, desde La Ya. Habana, en los archivos por ejemplo, en los archivos de la RDA, de la ex RDA, que los había usado, pero acá los editores los sacaron, porque tal vez no aportaban mucho. Bueno, y en otros lugares del mundo donde yo he andado, los compañeros ahí, la gente me pasaba archivos, me pasaba documentos, en Argentina también, en la Cancillería Argentina, en La Habana, bueno, en muchos lugares del mundo. Y también con la Fundación Allende, que logró armar en algún instante que fueron las personas entregando archivos allí, bueno, y otros archivos privados, como parte de los de Adonis Sepúlveda, del mismo Carlos Altamirano, por nombrarte algunos, y de muchos documentos de personas más, de militantes más anónimos, Mm. militantes de base que guardaron un papel por algo. El caso Javier de la Fuente en Putaendo, un gran cuadro del partido, pero de nivel medio, el que él era un archivero, y él coleccionaba cosas y me las regaló. Y me hizo prometer que algún día iba a escribir. Entonces me los regaló y bueno, y yo tengo harta cosa, fíjate, que espero que en algún instante queden en algún lugar para que los chicos y chicas que en el futuro van a trabajar este tipo de cosas los puedan usar, si es que les sirven, por supuesto. Entonces, claro, harto tiempo, Verónica, harto tiempo. No tenía canas cuando empecé y tenía rulos, imagínate. Sí. Bueno. Oye, bueno, Rolando, ¿tú tienes más temas que ir profundizando para entrar en otras cosas del libro, en otros aspectos? Sí, mira, hay un aspecto que es bien importante en el debate sobre la historia de la izquierda en esta época, Sí. antes y después del golpe, porque hay que recordar, Verónica, que estamos en pleno siglo XX y en plena etapa de la Guerra Fría, ¿no?
Entonces, como el telón de fondo de este libro es la Guerra Fría, porque hay un aspecto que el texto revela como muy central, muy importante, que es el apoyo internacional que recibió el Partido Socialista para poder sobrellevar este periodo de represión de intento de exterminio por parte de la dictadura contra sus máximos dirigentes. Entonces aparecen como muy relevantes el apoyo de la RDA, el Partido Socialista Unificado Alemán, el apoyo de los cubanos y en alguna medida también el apoyo de la Unión Soviética. Entonces, es un apoyo que es un apoyo moral, por un lado, político, pero sobre todo también es un apoyo económico y humano, ¿no? Donde Celso recién nos contaba que ella estuvo en el exilio en Alemania, ¿no? En la Alemania democrática, en la RDA, y que fue fundamental para poder sobrellevar esta deuda. Entonces, me gustaría creo que es importante comentar esto, porque, claro, hoy día visto a 40 años atrás, no sé, 40, 50 años atrás, se ve como extraño, ¿no? Como incluso algunos critican esto. Pero sería interesante escuchar el testimonio de Celso al respecto. Bueno, y el libro, eso quería decir, el libro recoge, digamos, una historia que fue hace poco televisada a través de este documental sobre el diplomático finlandés, que es la salida de Carlos Altamirano, cómo se le salvó la vida, que fue una operación, como nos dice Cristian en el libro, realizó la Stasi, ¿no? Dirigida por el general Wolf, ¿no? Que era el rostro el hombre sin rostro, como le decían al general Wolf, ¿no? Y que Cristian lo relata muy bien. Entonces, quería comentáramos con Celso ese aspecto, cómo fue la solidaridad, la importancia de la solidaridad internacional, y preguntarle a Cristian, un poco distinto, decirle, bueno, en este debate sobre la influencia de lo internacional en la izquierda chilena, ¿cuán determinante fue? O si fue determinante, ¿no? para la historia de la izquierda en esta época. Celsa, partimos por ti. Bueno, mira, para mí la vivencia que tuve de exilio en la RDA en Berlín concretamente, dentro de lo terrible que es vivir de exilio, te digo, estar fuera de su país, fuera de los acontecimientos concretos, lo que estaba pasando en Chile. Tuve suerte, digamos, porque se organizó bien el partido y teníamos una relación con el Partido Comunista muy fuerte. Trabajamos intensamente la parte de solidaridad hacia Chile y también hacia otros países cuando podíamos hacerlo. Entonces, creo, te digo, que dentro de todas las críticas que puedan haber, que yo sé que existen muchas, mi vivencia personal fue muy enriquecedora y sobre todo, te digo, quiero rescatar la educación que recibieron los hijos, porque los hijos llegaron muy pequeños allá, tuvieron toda una educación básica y media, digamos, incluso parte de la universitaria en Berlín. Y yo creo que personalmente siento que los enriqueció mucho, tanto en su crecimiento personal como en su crecimiento de conciencia de lo que estábamos viviendo. Por otro lado, te digo, la relación que hubo entre los chilenos fue muy bonita. Hasta el día de hoy existe una relación de camaradería, de reunirse, de saber unos de otros, de estar preocupados cuando hay algún problema de salud. Yo creo que para mí el exilio, como te digo, fue muy enriquecedor, a pesar de que yo personalmente no pude aprender alemán porque tenía cierto rechazo. Y además, yo creo que uno no estaba en esas condiciones. Como trabajábamos entre puros chilenos, la incorporación a la misma sociedad alemana nos costaba más. No así los jóvenes con una facilidad increíble, tuvieron muchas relaciones
más allá de la relación del colegio, de los estudios con la sociedad alemana. Entonces yo creo que hay que rescatar lo bueno con todas las dificultades que existió. Mm. Después yo, cuando ya tenía deseos de volver a Chile, porque profesionalmente yo no trabajé en Alemania. Pedí visitar algunos hospitales, estuve, pero pasos muy superficiales. Yo no me metí en la parte de salud alemana, que era bastante buena en todo caso. Entonces solicité traslado a Cuba. Y sí, en Cuba tuve, te digo, una experiencia maravillosa en cuanto a lo profesional. Fui muy bien acogida, a pesar de que yo llegaba con años, te digo, de retraso en cuanto al desarrollo de la salud y con una visión también como la hubiéramos querido desarrollar aquí en Chile. Así que fue muy importante mi incorporación, te digo, a la sociedad cubana desde el punto de vista laboral, cosa que no lo pude desarrollar en Berlín, en Alemania. Pero las dos partes de exilio para mí fueron positivas en ese aspecto, de que me ayudaron a desarrollarme personalmente y profesionalmente. Oye, no sé, antes de darte la palabra, Cristian, es que creo que igual acá atingente, Celsa, te hacen una pregunta, que una Clara Acuña dice una pregunta para Celsa respecto a lo que plantea, eh, a pesar de lo que distingue como diferencia del Partido Socialista de hoy con el de esa época, ¿hay algo que se conserve del Partido Socialista de antes, ahora? ¿Qué crees que se pueda conservar? Es muy distinta la realidad? Muy diferente la realidad, muy distinta. Yo creo Ya. que es difícil, no imposible, pero creo que es difícil tratar de situar lo que nosotros realmente deseábamos que fuera el Partido Socialista con lo que existe hoy día. Estamos un poco lejanos. Creo. Yo me siento muy distante, a pesar, como te digo, que no voy a salir del partido. Esperaré, si algún día me echan, me expulsan, será otro cuento, pero yo hoy día me siento bastante distante. Desgraciadamente, quisiera que el partido fuera más apegado a los principios con los cuales se fundó, se creó y se podía haber desarrollado en cuanto a Chile, pero también pensando en toda su política exterior, fundamentalmente la política latinoamericana. Gracias, Elsa. Cristian, también Rolando te había planteado Sí, sí, gracias. temas. Mira, la pregunta pertenece porque, claro, es el marco de la Guerra Fría. El libro es la Guerra Fría, ¿no? Como, en Chile y en el mundo. Hace unos días, en una entrevista, un periodista muy sagaz me dijo: ahora entiendo por qué Erich Honecker y su esposa terminaron viviendo en Chile. Mm. Ah, yo no sé cómo se pronuncia, ¿no? No sé si lo pronuncié bien, pero me refiero al jefe de Estado de ¿Mm? la... ¿ya? El- Y su el- esposa, Erich Honecker y Margot. Y claro, porque en esto no hay consenso entre los socialistas de aquella época, probablemente por las tendencias distintas que habían. Pero mi convencimiento, y esto directamente para contestarle a Rolando, es que sin el apoyo de la RDA, sin el apoyo de Cuba, sin el apoyo de la Unión Soviética, el Partido Socialista en Chile desaparece. Ujú. Ese es mi convencimiento. Porque el apoyo fue fundamental, no tanto en términos económicos, porque la RDA no podía aportar con dinero, ni la Unión Soviética tampoco, ni Cuba menos, no aportaban dinero para la resistencia del Partido Socialista, pero sí proveían infraestructura, ayudaban a formar cuadros, facilitaban pasajes, facilitaban oficinas, facilitaban información de inteligencia y contrainteligencia. Era una labor bien importante la que hicieron estos países, la que hizo el mundo comunista en plena Guerra Fría con el pueblo chileno y con los partidos de la resistencia chilena.
no solo con el PS, con el MAPU, bueno, el Partido Comunista, Rolando lo sabe mejor que cualquiera, fue fundamental. Y yo creo que, bueno, después, al menos hasta el año 80, diría yo, cuando el partido, la parte central del Partido Socialista estaba unida, sin la RDA, a ver, una sola cuestión, un término práctico nomás, no se podía hacer la colección Santiago-Lima sin la RDA. O sea, porque la base de operaciones se tuvo que trasladar de Argentina a Lima, por cuestiones evidentes de los golpes militares en Argentina. Por lo tanto, el nexo, la oficina para hacer la ligación con Chile de los documentos, del dinero, de la gente que salía y entraba, se hacía con Lima, y eso se hacía con el apoyo de la RDA y de la Unión Soviética y de Cuba, evidentemente. Entonces, estoy nombrando solo un aspecto. O otro, por ejemplo, era necesario enviar dólares a Chile y había que hacer un berretín y mandar a una persona y hacer un berretín en un yeso. Bueno, eso se hacía con el conocimiento que otorgaba la RDA. Entonces, en términos prácticos, fue fundamental. Y claro, y también este apoyo que recibía el Partido del Mundo Comunista fue el que comenzó a ser criticado con la renovación del partido a partir del año 80, de Altamirano propiamente tal. Y entonces se divide el partido, entre los factores por los que se divide está este. Pero en el marco de la Guerra Fría, con los pocos recursos que tenía el mundo comunista, yo creo que con el pueblo chileno, no solo con las organizaciones políticas, sino con el pueblo chileno, fue de una solidaridad impresionante. Es decir, en Cuba, con la precariedad que tenía la revolución, que sigue teniendo, les entregaban departamentos a los chilenos. Departamentos que hoy día tú puedes ver en Alamar, que son departamentos. A mí me gustaría tener un departamento así, porque no lo tengo. Y bueno, y en la RDA, ¿para qué decir? O la gente que vivió en la Unión Soviética, del trabajo que estoy haciendo ahora, para otro libro, como tú bien sabes, Verónica, la gente ahí en Zaporozhye, en Ucrania, se les dio todo lo que esos países podían dar. O sea, claro, incluso a veces mucho más que lo que podían tener acceso el resto de las personas. Entonces sí, fue un apoyo fundamental. No fue el único, porque también desde el mundo occidental, desde el mundo capitalista, existió solidaridad con el Partido Socialista y con otras orgánicas, y con el pueblo chileno, en Suecia, en otro lugar, en Francia, aunque en Francia fue ambigua, porque por una parte recibían a los chilenos, a los socialistas chilenos y a otros, y les daban trabajo, educación, y por otro lado, sus servicios secretos enviaban la información a la DINA para detener a los combatientes. Entonces y en Alemania es lo mismo, en la federal. La Alemania federal formaba oficiales del ejército chileno en inteligencia y contrainteligencia. En este mismo, mientras recibía, ¿cómo se llama?, exiliados. Entonces, la Guerra Fría, claro, está ahí. Bueno, no sé si te puede contestar, Rolando, pero es lo que pienso por ahora. Totalmente. Sí. Les quiero leer un comentario acá y pregunta de Claudia Farfán. Ella dice, dentro del PS hay sectores que ven cierto abandono de parte de la dirección exterior del PS a este grupo que permaneció en Chile. ¿Cuál es la visión de eso? Pueden contestarla todos si quieren. La Celcita, yo creo. La Celcita. ¿Te animas ahí a responderle a Claudia? Yo creo, te digo, lo que me tocó vivir a mí, de que no hubo
no hubo desatención. A lo mejor no fue todo lo que se hubiera podido hacer, porque, por lo que decía un poco Cristian, no teníamos los medios económicos como hacerle llegar, que era lo fundamental. Para sobrevivir acá en Chile, en esos momentos lo que se necesitaba era eh, tener un fondo económico más o menos fuerte para poder trasladarse, tener casas, poder mantenerse. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido puede haber una insuficiencia, diríamos, pero no porque hubiera sido premeditado ni la gente hubiera querido hacerlo, sino que los países socialistas no contaban con esa posibilidad de entregarnos la parte económica para aportar a Chile. Pero sí yo sé que en el exilio se usó bastante el aporte de distintos lados, te digo, se hacían ferias, se hacían ventas, se hacían distintas actividades y llegó bastante dinero desde afuera, pero no era el aporte que podíamos hacer nosotros desde los países socialistas. Pero sí te digo, nosotros podemos insistir que la solidaridad que nos entregaron fue muy, muy fuerte. Ahora, ¿cómo podíamos hacer el traslado a Chile? Era ya más complicado, pero nosotros creamos por lo menos una fuerte relación ahí para hacer entrega de alguna manera con los países de Europa occidental, digamos, fuera de fuera de los países socialistas, fuerte, pero no te puedo decir por qué. Yo sé que siempre te critico mucho eso de que los compañeros acá no tenían el suficiente aporte desde afuera, pero desde los países socialistas se hizo todo lo posible por entregar lo que podíamos. Verónica, antes de que darle la palabra a Cristian, no sé, uno leyendo el libro, uno podría hacer alguna hipótesis respecto a la pregunta que se formula. Claro, en un momento de tanto fraccionamiento del Partido Socialista, que me atrevo a decir que debe ser, si no el más, o uno de los momentos más fraccionados de la historia del Partido Socialista, el periodo que nos ofrece este texto, es natural que algunos sectores se hayan sentido menos apoyados que otros, porque claro, seguramente los recursos a lo mejor llegaban a un sector, a una fracción más que a otro, a algunos militantes más que otros. Entonces, eh, puede ser que eso explique estas percepciones y esta realidad que pudo haber ocurrido. Sí. Pero junto con eso también quiero mencionar una situación que le pasa a la gente que hace historias como las que ofrece Cristian en este texto, es que es la dificultad que tiene, en este caso Cristian, con los actores que están vivos. Porque muchas de las afirmaciones que Cristian puede haber hecho en el texto pueden ser refutadas por testigos, ¿ah? Que le dicen, es que mira, Cristian, yo estuve ahí, yo sí puedo decir lo que realmente pasó, tú has recogido historias, no hablaste con las personas indicadas. Y algo que le pasa mucho a quienes trabajan en este tipo de historias recientes, más encima una historia tan clandestina, ¿no? Y poco conocida y conocida por actores que estuvieron en el momento y circunstancias bien precisas. Es muy cierto lo que dice Rolando, siempre hay alguien que dice yo estaba ahí, a veces estaba y a veces no estaba, ¿no? Eh, eh, pero mi sensación en términos de la confiabilidad histórica es que yo creo que los que trabajamos esta historia, ¿no? Logramos un cierto convencimiento de que la historia que estamos contando es bastante cercana a la realidad. Nosotros no podemos reproducir el pasado como fue exactamente, nadie puede hacerlo, pero sí acercarnos a ese pasado. Y por lo tanto es un riesgo el que se corre. Por ejemplo, en este caso, con la versión que Rolando lo preguntó al principio, con la versión esta de la posible explicación de la captura de Jaime López y en el fondo la caída de la dirección, de que podría haber estado motivada por un agente de la inteligencia de la Marina que se logró infiltrar en el Partido Socialista. Hace pocos días atrás, Patricio Quiroga, que es un gran historiador que sabe mucho de estos temas,
me contó que de otro personaje, de otro estudiante que habría desaparecido en Chaiwine poco antes, el año 70, y que desapareció de un campamento guerrillero que tenía ahí una fracción del Partido Socialista. Y Patricio Quiroga está convencido de que esa persona que desapareció era eh, miembro de la inteligencia naval, que estaba trabajando en la infiltración del Partido Socialista ya en esa época. Entonces, claro, eh, esta historia, que puede ser como una novela de espionaje, pero en este caso yo tengo cierta certeza que fue posible, que fue muy posible que así fuera. Por el personaje, porque sus respuestas no son, entran en contradicciones en las entrevistas, y porque hay cuestiones que no cuadran, que no calzan. ¿Ah? Por lo tanto, en el caso de esta persona que yo no nombro, porque ahí habían dos posibilidades. Él no quería revelar su nombre, y entonces estaba la opción de no escribir el relato, dejarlo fuera nomás, o escribirlo inventando una chapa. Mm. Fue discusión con las editoras, y también con se lo pregunté a muchas personas, y en el fondo quedamos en el convencimiento de que era mejor escribirla aún así, porque habían cuestiones de cómo después el Estado de Chile pide la liberación a Cuba, porque él está preso en Cuba. Es todo Muy eh, extraño. todo claro, todo indica que algo que mucho de realidad de lo que contamos en el libro fue así. Ah, también por el convencimiento de la gente en Cuba, de los que estuvieron ahí, de los mismos cubanos, bueno, por detalles, ¿no? De que este personaje tenía las nóminas de las personas del partido que pasaban escuela militar, que era una información súper sensible, que de llegar a manos de la dictadura chilena era, era grave, ¿no? Era complicada. Pero además porque, este es un detalle, yo no lo conté ahí en el libro, porque en algún instante este señor, eh, en su historia de vida, desaparecen 2 años o 3 de su historia de vida, y en esos 3 años no hay nada. Y entonces, estoy recordando, puede ser latero esto, pero estoy recordando, es que él se cae, en su relato, se cae haciendo gimnasia de un caballete y desaparece su historia. Estando en la Marina, desaparece allí, se cae de un caballete, y bueno, y en otra ocasión yo le pregunto, entonces te fuiste a Ancla 6, le digo, y él me dice sí, y me cambia el tema. Y Ancla 6 es donde forma la inteligencia naval, ¿no? En Talcahuano. Entonces todo eso, y además salir de Chile cuando nadie lo perseguía, en las condiciones que salió, con el dinero que salió, bueno, con cómo llegó a La Habana y cómo, no, y además por la actitud que tuvo después cuando estuvo en la cárcel. Eh, eh, Porque esto me llamó mucho la atención, esto del trato de oficial a oficial. Porque la seguridad del Estado que lo detiene en Cuba le dice, es un teniente o capitán, y le dice, vamos a hablar de oficial a oficial. Y entonces cuando yo pregunto a él, ¿y hablaron? Sí, me dice, hablamos de oficial a oficial. ¿Te torturaron? No, nunca, nunca, jamás. ¿Qué hicieron? Me aislaron. ¿Y qué quería saber el agente cubano? ¿Dónde escondí el radio? Solo eso. Entonces, cada vez que lo iba a ver, y pasaron muchos años, pero cada cierto tiempo este oficial lo iba a ver a la cárcel, era la única persona que lo veía. Le preguntaba por dónde escondiste el radiotransmisor, le decía chileno. Te desarmamos el auto, la casa. ¿No?
Bueno, ¿qué es lo que pensaba la gente en Cuba? Es que había escondido el radiotransmisor en el camino, en el camino, en un camino que hacía rural. Cuando iba a provincia, bueno, una historia muy larga algún día, ya no entro en más detalles, pero claro, entonces hay cierta confiabilidad en el relato y por eso tomamos la decisión de colocar, Claro. porque además nos permitía explicar en algunos eslabones perdidos de cómo capturan a Jaime López y cómo pasa Jaime López a ser colaborador de la dictadura y a entregar a sus compañeros, sin duda alguna. Lamentablemente estamos como ya en la hora, entonces yo daría una última acotación que quieran hacer cada uno, ¿ya? Siempre invitándolos a leer este libro que realmente es impresionante, ¿ah? Cómo uno se va metiendo en esta historia que es muy necesaria que conozcan, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Así que, bueno, Celsa, para cerrar y Rolando, ¿cuál sería como un poco la reflexión final y por qué recomendarían esta lectura ustedes? En lo personal te digo, a mí el libro me ha marcado mucho por distintos motivos, te digo, en lo emocional, porque puedo ver a muchos compañeros que ya no están, que los conocí, que tuve algún trabajo político con ellos en algún minuto, antes del golpe o después del golpe, aunque yo estuve prácticamente poco tiempo después del golpe en Chile, pero creo que es muy seria el análisis, el trabajo que hace Cristian. Las entrevistas, vuelvo a repetir, son bastante importantes para aportar cosas que uno también desconoce, porque uno no estaba en todos los ámbitos del partido, ni en todas las ciudades, ni en todos lados. Por lo tanto, hay muchas cosas que para uno son desconocidas y conocerlas a través del libro y sobre todo de entrevistas serias que ha hecho Cristian me parece muy, muy interesante. Yo lo recomendaría para que la gente lo compre, lo lee. Quien se interese por conocer un poco más de lo que fue el partido y cómo se intentó, te digo, estructurar un partido fuerte por golpe, lo que no fue fácil, pero por lo menos yo creo que mucha de esa información está entregada en este libro, así que yo lo recomendaría. Y les agradezco tanto a ustedes, a la universidad, a Cristian, a los compañeros que han estado hoy día, para agradecerles, te digo, esta posibilidad de conocer no solamente lo que uno puede entregar, que a lo mejor lo mío es muy desde lo personal más que de lo profundo, pero ha sido muy grato estar con ustedes hoy día, así que agradecerles esta posibilidad de conocerlo. Así que Verónica, Gracias, gracias a Manuel, ti, Silvia. Gracias. no, ninguna Bueno, gracias. no, muchas gracias. Rolando, te doy la Mira, palabra. para cerrar, al principio decía lo entretenido que es leer este libro, lo instructivo que es conocer esta historia, que está un libro que lo puede leer cualquier persona que se interese por lo que pasó en Chile en aquellos años. Pero quiero hacer un rescate de este libro en otro plano, un poco en la calidad de la que me invitaron a mí acá como especialista en la historia de Chile. Es que se agradece mucho, Verónica, que haya alguien, en este caso Cristian, que haya escrito un libro sobre el Partido Socialista. Claro. El partido que ha entregado 3 presidentes de Chile y que es un partido poco estudiado por la historiografía chilena. Es un partido que nos falta mucho conocer, que tiene una historia compleja. En el caso de la historia de la izquierda sabemos bastante ya sobre la historia del movimiento izquierda revolucionario, del Partido Comunista, incluso sobre el MAPU, que es una agrupación un poco menor, pero sobre el Partido Socialista nos falta conocer mucho. Y creo que este texto, de aquí en adelante ahora, si contamos con él, viene a aclarar muchos episodios y momentos clave de la historia de este partido, especialmente desde el punto de vista de sus diferencias políticas y sus fraccionamientos, para poder entender cuál fue su desarrollo posterior. Entonces, a los y las historiadoras que se interesan por los temas de la historia política de Chile,
Creo que este es un texto que es necesario y fundamental que tengan en su biblioteca. Muchas gracias, Rolando. Es muy importante lo que tú dices. Realmente, Cristian, te has dedicado a rescatar una historia que realmente yo creo que nadie ha contado. Entonces, por eso valoramos tanto y casi que da para una segunda parte, ¿no? Este libro, con todo lo que quedó fuera. Bueno, sí, gracias. Bueno, esa es la idea, ¿no? La idea es retomar los años 80. Ojalá pueda. Ya. Yo creo que es más complejo que esto porque hay muchos grupos y pasan muchas más cosas. El Partido Socialista sale de la clandestinidad, comienza su labor pública y termina en la concertación. Es un periodo interesante. Yo no sé si quiero intentarlo, así, vamos a ver si resulta. Pero no es poca pega, es harta pega. Bueno, yo no me queda más que agradecer a todas las personas que nos están viendo, a Celsa Parrau, una persona que yo le tengo mucho cariño, que es una historia viviente de la izquierda chilena, de los años 70, de la lucha acá, del exilio. Y a Rolando Álvarez, que es amigo, estudiamos juntos, y yo creo que quien más sabe de la historia política chilena reciente, sobre todo del Partido Comunista. Y agradecerle que se haya dado el tiempo con tantas responsabilidades de compartir con nosotros esta mañana. Y a ti, Verónica, a Catalonia, por haber publicado esto, por difundirlo, y porque en el fondo creo que todas estas historias van ayudando a construir una historia más global de lo que fueron aquellos años, donde un número de hombres y mujeres chilenas valientes dejaron la comodidad de sus casas para enfrentar a la dictadura militar, que no fue poca cosa. Eso. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Nuevamente, Celsa, Rolando. Bueno, recomendarles la lectura, acá está el libro. Decirles que este libro está en todas las librerías de Chile en formato impreso y también para los que están fuera de Chile está disponible en formato de libro digital, ebook, bueno, en las principales plataformas digitales como lo son Amazon, Google Play, Kobo y un sinnúmero de plataformas que le dan el acceso a cualquier persona que lo quiera leer en el extranjero, ¿ya? Así que eso queríamos también enfatizar y invitarlos a leerlo de todas maneras. Eso, muchas gracias y será hasta una próxima, Chao. Cristian. Chao, Seguiremos Celsa. hablando y que Chao, venga, Cristian. que venga el nuevo libro. Chao, Gracias. buenas Gracias. noches. Chao, Verónica. Chao, chao. Gracias. A cuidarse. Sí, a cuidarse. Gracias. Y a leer el libro.